Gracias a todos por la gentileza de haber correspondido a esta invitación y ser parte de la puesta en circulación del libro El Poder de la Opinión, de la autoría de Lenis García Guzmán, con la conferencia magistral del doctor Ignacio Ramonet, Ética y Comunicación. Nuestra salutación especial a las distinguidas personalidades que conforman nuestra mesa principal. El licenciado Fernando Langa, presidente de APEC. Un aplauso. El doctor Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad APEC. Doctor Ignacio Ramonet, conferencista invitado. Licenciada Lenis García, autora y docente de la Universidad APEC. El doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y prologista de la obra que hoy ponemos a circular. El licenciado Orlando Hinoa, editor del libro El Poder de la Opinión. Esta salutación que se extienda a nuestros invitados especiales son ellos Roberto Cavada y los compañeros del segmento Usted tiene la palabra. Un aplauso. Con nosotros la señora Viviana Ribeiro, directora de Pro Dominicana. El doctor Miguel Mejía, ministro para Políticas de Integración Regional de República Dominicana. Los jueces de la Junta Central Electoral que nos acompañan, del Tribunal Superior Electoral, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y demás altas cortes, legisladores, senadores, diputados, el licenciado Eduardo Sanz Lobatón, director general de Aduanas, que viene de camino, también la politóloga Rosario Espinal, el politólogo Daniel Pou, Servio Tulio Castaños, que escuché su voz. ¿Por dónde está Servio Tulio? Bueno, él estaba aquí hace un ratito, así es que gracias por haber asistido. El licenciado José Monegro, director del periódico El Día, también el licenciado Percio Maldonado del periódico El Nuevo Diario, Rafael Núñez, periodista, los profesores de la universidad, gracias por decir presente. A los medios de comunicación, muchísimas gracias por siempre apoyarnos. Nos disponemos en este momento a escuchar las palabras de bienvenida que nos ofrece el señor Fernando Langa, presidente de la Universidad APEC. Doctor Ignacio Ramonet, conferencista invitado, licenciada Lenis García, autora, el querido profesor Jorge Subero Isa, prologuista, el doctor Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades, y el señor Orlando Hinoa, editor. A todos ustedes, conferencistas, independientemente de los magistrados presentes, invitados especiales, señoras y señores, muy buenas noches. En nombre de nuestro grupo APEC y muy especialmente de nuestra querida Universidad UNAPEC, les damos la más cordial bienvenida a este significativo acto, donde nuestra profesora de la Escuela de Derecho, Lenis García, colocará en circulación su libro El Poder de la Opinión, y donde además en este marco y ambiente cultural el reconocido intelectual, el doctor Ignacio Ramonet, ofrecerá la conferencia Ética y Comunicación. Para nuestra alta casa de estudios representa motivo de satisfacción que una de nuestras egresadas y además meritoria, en esta noche nos privilegie con su primer libro en circulación en la institución donde abrevó los conocimientos que la destacan hoy como profesional. Asimismo, en ocasión de esta puesta en circulación, nos honra que el doctor Ignacio Ramonet dicte una conferencia en un tema
de tanta necesidad y relevancia, como es la ética y la comunicación, dos términos que deben ir necesariamente de las manos, aunque no siempre sea así. Nuestra UNAPEC ha asumido el compromiso de fomentar las publicaciones que contribuyan con la concientización en temas como lo que esta noche ponemos sobre el tapete en el ámbito de la comunicación y su compromiso con la ética. Estamos todos seguros de que este texto que se pone a circular esta noche será un aporte significativo a la bibliografía dominicana y de que la conferencia que dictará el doctor Ramonet tributará en la conciencia de los que se dedican a hacer opinión pública. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Fueron las palabras de bienvenida ofrecidas por quien preside la Universidad APEC, el señor Fernando Langa. En la presentación del prólogo, el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Muy buenas noches a todos. De no haber sido por el rigor del protocolo, yo hubiese prescindido de estas palabras y hubiera dicho simplemente magnífica obra. Cuando ella llegó, yo ya me había marchado, por lo que nuestra presentación se produjo fuera del ámbito judicial, aunque en ocasión de mi actividad judicial. Fueron sus certeros comentarios el instrumento de que se valió el destino para conocerla a distancia. Luego vino el encuentro personal al tener la gentileza de invitarme a su programa de televisión, donde confirmé que estaba en presencia de alguien que no solamente comentaba acertadamente los acontecimientos y en ocasiones se adelantaba a la ocurrencia de estos, sino que entrevistaba con conocimiento de causa. A pesar de su título, esta obra no trata sobre el poder de la opinión. El título no es más que una excusa a que recurre la autora para recapitular 245 interesantes artículos que fueron una vez comentados por ella misma sobre acontecimientos que abarcaron prácticamente todos los problemas de nuestros tiempos, esparcidos entre los años 2014 al 2020, que de alguna manera han impactado el ámbito nacional. Nadie discute hoy que el poder de muchos opinantes tienen sobre la población y la mayor crédito es mayor influencia. Lenny García Guzmán no entra en disquisiciones sobre la libertad de prensa ni sobre los posibles autocensuras y otras cuestiones que frecuentemente se tratan cuando se abordan temas relacionados con la libertad de opinar. Ella se va directamente al grano. Lo que persigue, aunque ninguno de sus comentarios lo expresa, es el peso que tiene la opinión en la población. Asumo que ella da por sobreentendido ese poder que tiene la opinante. Quizás sería bueno destacar que, a mi entender, a pesar de que la autora trata de en singular el título de su obra, no aparece en ella referencia al poder de su opinión en particular. No es un tema de opinión personal. Presiento que subyace el concepto de hacedora de opinión pública, siendo ella misma parte importante de esa opinión. Es más probable pensar que nos habla del poder que tiene la opinión de las personas que efectivamente contribuyen a forjar la opinión pública e influir en ella. Muy lejos de sospechar en el 2014
que 5 años después la humanidad se vería envuelta en una pandemia conocida como la COVID-19, que ha cambiado la vida del planeta. La autora hace sentir su pluma y voz vibrante cuando escribe una advertencia a propósito del virus del ébola, comentario que abre las puertas de su libro El poder de la opinión. Comienza la obra comentando una epidemia y la termina comentando una pandemia. Si bien muchos de los temas comentados fueron fruto de las circunstancias de momento en que ocurrieron, la profundidad y visión de futuro de la autora sobre diferentes temas se pone de manifiesto en más de un comentario, pues asuntos que fueron tratados años atrás, hoy en día se mantienen vigentes en nuestro país. Tal es el caso del referendo, que ella pregunta en el año 2014 si tendríamos referendo. En la pandemia, en la República Dominicana, para terminar su comentario con aprobar el referendo sería la mejor demostración de que ciertamente la democracia dominicana, próxima a cumplir medio siglo, es una democracia madura e institucionalista. Lo mismo ocurre con el feminicidio, con la seguridad ciudadana o cuando aborda las prioridades del Estado dominicano, donde termina diciendo que debemos hacer una inversión eficiente del gasto público. Lenis García Guzmán nos retrata en los comentarios contenidos en este libro una incuestionable realidad de nuestros tiempos. Es un retrato tan fiel como el fotógrafo Eduardo Sentis, del que nos habla Carlos Ruiz Zafón en su obra La ciudad del vapor, que retrataba mejor los difuntos que a los vivos, porque nunca salían desenfocados en las largas exposiciones, pues no se movían ni tenían que contener la respiración. Hay temas que nos trata la autora, que nos hacen exclamar, como Emir Solá en su Yo acuso, el caso Dreyfus, y cito, oh, qué espectáculo asistimos desde hace 3 semanas y qué días tan trágicos, tan inolvidables acabamos de vivir. No recuerdo otros que hayan despejado en mi mayor solidaridad, angustia y generosa ira. He sentido exasperación, odio hacia la necesidad y a la mala fe, y he tenido tanta sed de verdad y de justicia que comprendo hasta qué punto los más generosos impulsos pueden llevar a un pacífico ciudadano hasta el martirio. En la presente obra no se trata de la construcción de la noticia a través de los medios de comunicación para que el ciudadano se mantenga informado de lo que a su alrededor ocurre. No, la autora no construye la noticia, sino que la comenta, para lo cual ha recurrido a los medios de comunicación, pues no hay posibilidad de emitir una opinión si no es a través de los medios. La opinión solo puede emitirse a través de la comunicación, pues sirve de poco tener una opinión y no poder expresarla libremente. Nadie duda de la realidad de la existencia de la libertad de pensamiento. Los problemas surgen a partir de la exteriorización, que no es más que decir su expresión y difusión. De lo anterior resulta que no es lo mismo comentar las noticias o los acontecimientos en un régimen de tiranía que en un régimen de democracia. Si nos situamos en un régimen tiránico, entendemos lo difícil y peligroso que resulta emitir una opinión como la que describe George Orwell en su obra 1984, donde la policía del pensamiento perseguía a todo aquel que tuviese un pensamiento considerado contrario al régimen. Y es que la primera libertad que suprime la intolerancia política es la libertad de expresión. No obstante, este mismo autor llegó a decir en una ocasión que si la mayoría de la gente está interesada en la libertad de expresión, habrá libertad de expresión, incluso si las leyes lo persiguen. En la democracia y en la actualidad las cosas cambian y efectivamente han cambiado. Jed Jervis, en su libro ¿Y Google cómo lo haría?, nos dice, cito, hoy día vivimos y trabajamos en casas de oficina de cristal,
Y esto no tiene que ver necesariamente, no tiene que ser necesariamente negativo. Lo público tiene que ver algo más que contener una propia vida. Está relacionado con actuar públicamente para que todo el mundo pueda ver qué está haciendo y reacciona a ello, hacer sugerencias, decírselo a sus amigos. Vivir en público hoy es una cuestión de interés propio, bien entendido. No necesita público para encontrarlo. Cada vez que decide no hacer algo público, creas el riesgo de que tu cliente no te encuentre o no confíe en ti porque tú puedas estar guardando secretos. Ese ser público es también una ética. Cuanto más público eres, más fácilmente te encontrarán y más oportunidades tendrás. Termina la cita. Agrego yo, como dijo alguien, nada de lo que tengas no desaparecerá nunca ni pasará desapercibido. Daniel Wolpers dijo que si tuviera que renunciar a todos sus derechos, salvo uno, se quedaría con la libertad de expresión, porque con ella podría recuperar todos los demás derechos. La posibilidad de cualquier ciudadano de expresar su opinión es el pilar fundamental de la democracia. Si un grupo de poder monopoliza la opinión y persigue a sus detractores, las víctimas no son solamente los perseguidos, sino toda la sociedad que pierde su derecho de la información plural. Asumo que Lenis García se da por sobreentendido que no es lo mismo el poder de la opinión en una tiranía que en una democracia. La opinión se encuentra asociada a la libertad de expresión y de información. Este libro es fruto precisamente de la libertad de expresión y de información que consagra la Constitución de la República. La libertad de expresión fomenta las opiniones y estas forjan conciencias en la población que nos induce a tomar buenas o malas decisiones, siendo posiblemente las que practican los ciudadanos al ejercer su destino, su derecho al voto en los procesos electorales. Antes la influencia dependía del poder político que se tenía. Hoy ese poder descansa sobre la capacidad de comunicación que tienen los colectivos o las personas. Nadie discute la importancia en la actualidad tiene los medios de comunicación en todas sus manifestaciones. De haber existido esos medios con la fuerza que presentan hoy en día, en la época de Shakespeare, no hubiese podido escribir Romeo y Julieta, pues en vez de encomendarle el fray Lorenzo a fray Juan que le avisara a Romeo mediante una carta que se encontraba en Mantua de que la pócima que el buen fray le había dado de beber a Julieta no era más que una engañifa para burlar a la familia de la dama, no hubiera enviado un correo electrónico o puesto un WhatsApp y la obra no se hubiese escrito. Jamás se hubiera escrito una estrofa como la que leo a continuación. A la mañana anterior habría venido el novio a despertarte, te habría creído muerta, ataviándote según el uso con sus mejores galas. Te habrán llevado al ataúd abierto al sepulcro de los Capuletos. Durante tu sueño yo avisaré por carta a Romeo, él vendrá enseguida y revelaremos juntos hasta que despierte. Esta misma noche Romeo volverá contigo a Mantua. Es el único modo de servir, de salvarte del peligro, si en vano y mujer temor, y el temor de no te detiene. En definitiva, señores, ponemos en circulación y estamos en presencia de una magnífica obra que nos invita a un paseo por diferentes temas que en una ocasión fueron en la actualidad y que hoy todavía mantienen su vigencia. Felicitemos todos a Lenis García Guzmán por la obra que nos ofrece y que constituye la contribución del poder de la opinión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Una introducción a la obra El poder de la opinión de la autora Lenis García. Y bien, para presentar a quien es la protagonista de esta noche, autora del libro que hoy ponemos en circulación, nos acompaña el doctor Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad APEC. Muchas gracias. Muy buenas noches, licenciado Fernando Langa, presidente del grupo APEP, doctor Ignacio Ramonet, conferencista invitado, doctor Jorge Subero, prologuista del libro, licenciada Lenis García Guzmán, autora, licenciado Orlando Hinoa, editor de la obra. Invitados especiales, funcionarios académicos, magistrados de las altas cortes, profesores, estudiantes, amigos todos. Representa una gran satisfacción por múltiples razones para quien les dirige las palabras, presentar a la profesora Lenis García Guzmán en la puesta en circulación de su libro El poder de la opinión. En primer orden, quisiera manifestarle el reconocimiento a una persona que a pesar de su juventud ha dedicado parte de su vida no solo al desarrollo de su formación en el área de las ciencias jurídicas, sino que también la ha combinado con una intensa labor académica, así como en los medios de comunicación, asumiendo planteamientos importantes desde un periodismo comprometido con la sociedad, tal y como lo señala el distinguido conferencista de esta noche, el doctor Ignacio Ramonet, en la obra que hoy se pone a circular, hace un comentario en el siguiente sentido, y cito: mojar la pluma en la llaga. Tal es la misión principal, sagrada del auténtico periodista. Y es que lo hace en este libro impactante su autora Lenis García. Fin de la cita. En muchas ocasiones, cuando asumimos la alta responsabilidad de realizar una semblanza de alguien con una vida tan prolija de logros como la de la maestra Lenis García, es fácil caer en la tentación de recitarlos, como si se bastara para hacerse una idea sobre los importantes aportes que ha realizado en su existencia. No es este el caso de Lenis García, a quien tengo el honor de presentar esta noche. Señalar los títulos y cargos académicos, las publicaciones y las posiciones que ha ocupado no nos permiten ver en su justa dimensión la personalidad de nuestra profesora Lenis García. La falta de contexto adecuado podría hacernos perder de vista lo verdaderamente importante en la vida de la autora. Cada una de las metas que vemos reflejada en una semblanza personal tiene que ser contemplada, enmarcada por la circunstancia en que se produjeron. Es esto lo que diferencia la tan frecuente acumulación de títulos y honores de los reconocimientos fruto de una labor académica y ciudadana responsable. No obstante, quisiera resaltar algunos logros de nuestra profesora y escritora Lenis García, que es importante conocer. Tuve la oportunidad de conocerla en las aulas de nuestra UNAPEP, en mi condición de decano de Derecho. En ese entonces, cuando ella cursaba los estudios jurídicos. En ese momento percibía a una joven acuciosa, inquieta, no solo preocupada por sus compromisos del estudio del derecho, sino con un alto sentido social. Posteriormente, una vez graduada, con apenas 21 años, comprobé que las competencias adquiridas en las aulas de nuestra universidad se pusieron en práctica al trabajar con nosotros cuando dirigíamos el Comisionado de Justicia, desde donde participó en importantes proyectos de reformas judiciales, algunos aprobados y otros en discusión en este momento en el Congreso Nacional. Posteriormente regresó a su alma mater, UNAPEP, la misma universidad en la que un día fue una alumna meritoria, pero en esta ocasión como docente, donde de igual manera sigue demostrando sus competencias intelectuales. Es maestra titular de la asignatura Derecho Procesal Contencioso Administrativo y Fiscal y Derecho de la Propiedad Industrial.
Asimismo, está certificada como especialista en procesos de formación y capacitación. Es destacable que durante su vida ha sabido conjugar el rigor académico con la responsabilidad ciudadana. Su desempeño laboral inicia desde muy temprana edad y su experiencia incluye tanto el sector público como el privado, tras haber permanecido al staff de diversas firmas de abogados y después de su experiencia en la banca, decidió emprender nuevos rumbos en áreas que la apasionan e ir en pos de nuevas metas profesionales. Por ello se independizó y fundó su firma de abogados en la que labora como abogada y consultora. Es la fuerte convicción de que el cambio se hace con acción lo que la impulsa a formarse como locutora para ser la voz de aquellos que no tienen acceso a los micrófonos para denunciar los males que les afectan. Luego de ser certificada como locutora por la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, tocó puertas en varios medios de comunicación con el objetivo de llevar un mensaje que incidiera en la búsqueda de soluciones a las principales problemáticas del país y el desarrollo de la nación. Su rol como comentarista y analista en programas de televisión se catapultó luego de acudir a una convocatoria realizada por el destacado periodista Roberto Cavada, en el que se le daría la oportunidad a varios jóvenes de analizar temas políticos, económicos y sociales que afectaran la República Dominicana. Es en este periodo cuando García egresa como parte del equipo de comentaristas de Telenoticias en su emisión estelar en el segmento Usted tiene la palabra. Las ondas hercianas también han sido canal para que Lenis García presente sus argumentos sobre los grandes temas nacionales e internacionales a través del programa radial Esto no tiene nombre. Con la experiencia adquirida en los espacios de radio y televisión en los que ha participado, Lenis García decidió crear una propuesta televisiva semanal en la que mantendría su objetivo de abordar las problemáticas que afectan al país y al mismo tiempo aportar ideas de mejora. Así nace Lenis García Opiniones, un espacio semanal de entrevistas tanto a expertos en diversas materias como directamente a los protagonistas de los hechos de nuestra cotidianidad. La maestra y escritora Lenis García ha recibido múltiples reconocimientos, siendo los más recientes entregados por la alcaldía de Boca Chica, municipio que la vio crecer, declarándola hija meritoria, así como un reconocimiento especial otorgado por la Sala Capitular del Distrito Nacional. Actualmente es la directora de partidos políticos de la Junta Central Electoral. Como se ha podido verificar en estas palabras, la vida y obra de Lenis García, vida y obra fundida en una misma razón de ser, son extraordinarias. Por ese motivo, me uno al regocijo de UNAPEP por este nuevo logro de nuestra distinguida profesora. Profesora García, usted tiene la palabra. Podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El país demandaba justicia, porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una procuradora general independiente
para enfrentar la impunidad y la corrupción sin culpables favoritos y sin vacas sagradas, para recuperar lo que te pertenece. Por primera vez tenemos un gobierno que no interviene en el Poder Judicial. Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí, vivimos en un país más justo. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, después de escuchar esas palabras, es poco, ¿verdad?, lo que yo pueda decir, más que expresar mi gratitud y ratificar que toda gloria viene de Dios. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias ante todo por acompañarme en esta ocasión tan especial. Me llena de mucha alegría ver los rostros de tantas personas queridas. Me da mucha emoción que este momento tan valioso tenga ocasión y tenga como escenario la universidad donde me formé, donde he vivido tantas experiencias y continúo forjando experiencias invaluables, mi eterna alma mater, UNAPEC. Saludo de manera muy especial a mis apreciados Fernando Langa, presidente del grupo APEC, Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades, y con ellos saludo a los distinguidos maestros y autoridades de esta universidad. Don Ignacio Ramonet, conferencista invitado, quien además me honra con unas palabras en la obra que hoy ponemos a circular, y aprovecho para darle la más cálida bienvenida a nuestra amada República Dominicana. Don Jorge Suberoiza, prologuista del Poder de la Opinión, a quien distingo y admiro, y aprovecho para reiterarle las gracias. Orlando Hinoa, responsable de esta hermosa edición que hoy sale a la luz. Extiendo mis saludos a los honorables, en este caso al honorable miembro de la Junta Central Electoral, la señora Dolores Fernández, a los suplentes aquí presentes. Extiendo mis saludos también a mis compañeros directores, funcionarios y colaboradores de la Junta Central Electoral, a los miembros de las altas cortes, jueces, de las diferentes instituciones jurídicas de nuestro país, representantes del gobierno central, legisladores, representantes diplomáticos, amigos de la prensa y de los medios de comunicación. De manera muy especial a todo mi equipo de trabajo que hoy me acompaña. Y por supuesto destaco la presencia de mis familiares, muy en especial mis padres, Ángel Bolívar García, Rosa Alba, gracias. Rosa Alba Guzmán, mi hija Leslie Marita Veras García, mi hermana Deyanira García, y con ellos a todos los familiares que me acompañan esta noche. Saludos especiales a Milton Morrison, Viviana Ribeiro, a todos los amigos aquí presentes. Destaco también la presencia y saludo a mis alumnos y a todas las personas que siguen este evento a través de los diferentes medios digitales. Si se me queda alguna persona, me perdonan, de verdad. Gracias a todos por estar aquí y por decir presente en este momento tan especial. Amigos y amigas, todos y todas muy queridos, por mi experiencia como madre, sin temor a equivocarme, pienso que el embarazo, el parto y el proceso de embarazo que le preceden es el símil más adecuado para destacar la puesta en circulación de un libro, pues este conlleva también un proceso de concesión, maduración, esfuerzo y cuidados durante muchos meses hasta que nace. Hoy, con el nacimiento de la obra que he titulado El Poder de la Opinión, se materializa un sueño. Gracias primero a Dios y luego al apoyo de personas muy valiosas, alumbra y pongo a disposición de todos ustedes este libro. Cuando me pregunten en lo adelante que cuántos hijos tengo, y de eso hablábamos, recuerdo hace unos minutos, creo sin temor a equivocarme que podré decir ya tengo 2.
Y luego de agradecer a Dios, el momento es oportuno para expresar mi gratitud a quienes me acompañaron en esta apasionante travesía. Don Jorge Suberoiza, don Ignacio Ramonet, Orlando Hinoa y con él a todo su equipo. Agnet Cárdenas y Martín Valerio, un amigo muy querido, que me aportó parte de las fotografías que ustedes van a disfrutar en el libro que a partir de hoy podrán leer. Igualmente aprovecho este momento para agradecer a la familia Corripio, a Roberto Cavada por el apoyo, por la oportunidad y también saludos y agradecimientos a mis compañeros de segmento. Usted tiene la palabra, con quienes compartí una experiencia extraordinaria que hoy queda plasmada en esta obra. Y cómo no expresar mi gratitud a esa audiencia que nos seguía cada noche, a quienes de forma fiel cada martes esperaban y compartían mis comentarios, y también a quienes lo atacaban, porque la diversidad es parte esencial de la democracia. Todos influyeron para que ganáramos cada día más espacio a través de los medios de comunicación. A esa audiencia tan especial les dedico esta obra. Su cariño y apoyo han sido mi mayor retribución durante todos estos años, porque en ustedes se consolida el poder de la opinión. Estos casi 8 años de participación ininterrumpida en Telenoticias me hicieron confirmar cuán poderosa es la opinión pública, cómo la gente valora la expresión libre de las ideas, las sigue y las hace suyas, e igualmente cómo se identifica con quienes hacemos de la opinión un oficio. Anécdotas tengo muchas. Como me tocaba presentarme los martes, y Roberto Cavada es testigo de eso, a partir de cada miércoles era ya habitual que la gente me abordara para expresarme su sentir con el tema tratado, en las salas de audiencias, en los supermercados, en los salones de belleza, e incluso en aeropuertos. Mi teléfono y redes sociales se abarrotaban de mensajes, lo que fue aumentando con el paso del tiempo y nos permitía medir el posicionamiento que íbamos ganando. Las estadísticas del rating están ahí. Telenoticias siempre en principalía, tanto a nivel de televisión como en los medios digitales, redes sociales. Nuestras voces fueron calando y no faltaron aquellas llamadas para dar explicaciones o incluso para dar un espaldarazo en momentos convulsos. Y como es propio de estos tiempos digitales, tampoco faltaron los memes burlándose o destacando nuestra participación en Telenoticias. El auge del segmento y de nuestras opiniones trascendió las fronteras. Recuerdo que una vez, en un viaje que realicé, me encontraba en el aeropuerto y luego de pasar el control migratorio, una persona me siguió y me llamaba de manera insistente. Yo incluso me asusté porque estaba todavía en el área de alta seguridad del aeropuerto y mi sorpresa fue que esta persona me caía detrás justamente para hablarme de mis opiniones y sobre todo de manera muy particular respecto a mi posición con el tema haitiano. Conscientes del poder de la opinión, también nos hicimos eco de muchas causas sociales y apoyamos sumando nuestra voz en procura de justicia en favor de las víctimas de violencia, feminicidios y otros sucesos. Y con el favor de Dios seguiremos aportando. ¿Y qué decir de las redes sociales? Marcamos tendencia y además fuimos protagonistas de acalorados debates que se originaban a raíz de los temas que presentábamos en Telenoticias. Ubicándome en la perspectiva de hoy, tengo la satisfacción de haber cumplido con un deber en una etapa que ahora puedo ver con mayor nitidez y que me permite reafirmar el poder que tiene la opinión. Que a decir del filósofo alemán Rutger Habermas, la opinión nació junto a la democracia en los cafés ingleses. El pueblo reconoce el poder de la opinión. Sin embargo, el poder político en democracia muchas veces se hace sordo. Y ejemplo de esto, incluso muy recientes, podrán encontrar en la obra que hoy pongo en sus manos. Si me preguntaran cuál sería la mayor gratificación en mi experiencia como actora de opinión, sin lugar a dudas, sería comprobar
que a través de este ejercicio pude aportar mi granito de arena en forjar una ciudadanía más consciente y servir de interlocutora de aquellos que no tienen la facilidad de ser escuchados. Señores, hacer opinión pública, sobre todo en sociedades como la nuestra, no es tarea fácil. Requiere, ante todo, de mucha valentía, de entereza, de un alto sentido de compromiso ciudadano, de responsabilidad con las ideas propias y respeto a las ajenas. Solo aquellos que ejercen este ejercicio dentro del marco de la ética saben de qué les hablo. Y antes de concluir, de citar algunos desafíos que tiene hoy la comunicación, no me perdonaría no agradecer a mis padres, a mi hija, a mi hermana Deyanira, por el apoyo, por el amor y acompañamiento de cada día. Y también de manera muy especial una hermana que la vida me ha regalado, mi amiga Rafael Vázquez. Sin el amor de ustedes, nada sería posible. Como les decía, muchos son los desafíos que enfrenta hoy la opinión certera y veraz. Y uno de los principales los representa la democratización de la expresión como nunca antes a través de las redes sociales. Y entonces me surge una gran inquietud que comparto con ustedes a modo de reflexión. ¿Hasta cuándo el libre accionar en las redes sociales, sin una normativa especializada que establezca régimen de consecuencias y de responsabilidad, resultará beneficiosa o perjudicial para la democracia como reino de las libertades? Entonces me pregunto, ¿deben ser ya reguladas las redes sociales? ¿Será posible su regulación sin transgredir derechos fundamentales como la libertad de expresión e información? Quizás don Ignacio Ramonet, magíster en estos temas, pueda a continuación ayudarnos con estas interrogantes. Muchísimas gracias por su apoyo. A partir de este momento está en ustedes el poder de la opinión. Gracias. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La República Dominicana es un territorio rico en recursos naturales que por décadas ha acumulado los resultados de la desprotección. Desde el 16 de agosto de 2020, estamos relanzando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Defendemos y recuperamos las áreas protegidas sin banderías políticas y también hemos rescatado el valor de las sanciones para generar los cambios que nos permitan curar las grandes heridas medioambientales y asegurar la preservación de los recursos hídricos. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hoy tenemos el honor y el inmenso placer de recibir como conferencista invitado al señor Ignacio Ramonet, en Ética y Comunicación. Bueno, buenas noches, querida Lenis, queridas personalidades de la mesa, personalidades, autoridades, profesores, estudiantes,
amigas y amigos de la sala, mi reflexión no va a aportar sobre ética y comunicación, porque mañana tengo una intervención precisamente sobre ética y comunicación. Pero quisiera inscribir mi reflexión sobre la continuidad, en la continuidad de lo que acaba de decir Lenis. No voy tampoco a dar mi opinión sobre el libro, porque mi opinión es muy positiva, evidentemente, sobre el libro, porque como ya se dijo, he hecho un comentario sobre el libro que está en el libro, ¿verdad? Entonces, ya tendrán ustedes la ocasión de leerlo. No, yo quisiera reflexionar con ustedes aquí esta noche sobre el título del libro, es decir, sobre el poder de la opinión, que es sobre lo cual ha insistido también la autora. Y de hecho, como la mayoría de ustedes saben muy bien, esto de la opinión, en materia de comunicación en particular, es algo muy reciente. Es decir, no hay opinión, hablando evidentemente del concepto de opinión pública, no hay opinión pública en la historia, digamos. Los griegos no tienen opinión pública, los romanos no tienen opinión pública, la Edad Media no conoce la opinión pública, el Renacimiento no conoce la opinión pública. La opinión pública tiene un siglo, digamos, aproximadamente. El primer libro sobre la opinión pública es el del célebre libro de Walter Lippmann, de 1922, precisamente, o sea, prácticamente un siglo, y que se llama precisamente la opinión pública. ¿Por qué no hay opinión pública? Los griegos, para hablar de lo que hoy llamamos la opinión pública, pero que no existía en esa época, no la hay porque no existía. Y los griegos llamaban a lo que la gente pensaba, lo que la mayoría de la gente pensaba así, intuitivamente o colectivamente en función de los rumores dominantes, los griegos llamaban a eso la doxa, ¿verdad? O la doxa. De ahí viene la palabra paradoja, o la doja, paradoja, quiere decir lo que va en contra de lo que la gente piensa. Eso es lo paradójico. Y al contrario de eso, los griegos pensaban que el logos era una opinión, es decir, un razonamiento crítico, pensado, lógicamente, desarrollado, pero nada equivalente a lo que llamamos la opinión pública. Ahora, la opinión pública, evidentemente, y Lenis lo acaba de decir, es un elemento fundamental de la democracia contemporánea. No se puede concebir una democracia contemporánea sin tener en cuenta a la opinión. Sin embargo, digamos, la democracia legalmente, y hay muchos juristas en la sala, no necesita de la opinión. Y de hecho la opinión no está estructurada como un poder. Es un poder, pero no está estructurada como un poder. Montesquieu, en El espíritu de las leyes, dice que en definitiva para que una sociedad se gobierne democráticamente, y lo dice antes de la Revolución Americana y antes de la Revolución Francesa, lo que se necesitan son tres poderes. Un poder legislativo, que hace las leyes, un poder ejecutivo, que ejecuta las leyes, el gobierno, y un poder judicial, que es un poder que debe ser autónomo con respecto al poder, a los otros dos poderes que son propiamente políticos, que evidentemente administrará la justicia y interpretará las leyes, pero no habla de la opinión pública. Y por consiguiente, digamos, en el momento en que Montesquieu va a desarrollar su reflexión, tampoco se han desarrollado hasta ese momento lo que hoy llamamos los medios de comunicación. Y de hecho, ¿qué era entonces el equivalente de la opinión? Aunque, repito, la expresión, el concepto mismo de opinión pública no existía y no existía la opinión pública.
¿Por qué? Porque sencillamente, Lenin lo acaba de decir, no había nada que pudiera comunicar al conjunto del país, como se puede hacer ahora, como cada uno de nosotros lo puede hacer ahora. Ni siquiera el Estado, digamos, y el Estado también es una invención reciente, ni siquiera el monarca, para decirlo de otra manera. Y quien gobernaba, o sea, el monarca, la corona, o la iglesia que administraba las almas, con el tiempo habían impuesto un relato. El relato que justificaba, digamos, la dominación de una aristocracia o la dominación de una dinastía. Lo mismo un relato con el tiempo, con las décadas, con los siglos. Un relato que imponía, bueno, en definitiva, cómo se salvaban las almas, cómo podían salvarse nuestras almas, que es la misión de la Iglesia. Entonces, estos dos relatos que constituían la opinión, evidentemente no son comparables con lo que hoy nosotros, cada uno de nosotros puede pensar, no sé, de la COVID o de lo que pasa en Afganistán o de lo que pasa en Sudáfrica o de lo que está pasando en Ucrania. Hoy tenemos una opinión de cada cosa, o de cómo gobierna el gobierno en este país, o qué pensamos de tal ministro. Esto no existía y no podía existir, repito. Entonces, evidentemente, tampoco existía, por ejemplo, la crítica de ese relato dominante, que no se imponía mediante las comunicaciones de masas, que no existían, que se imponía a la larga, ¿verdad?, con el discurso eclesiástico, el discurso dinástico, el discurso de la corona. Aunque había resistencias. ¿Cómo se resistía al discurso de la corona o al discurso de la Iglesia? Bueno, se resistía esencialmente mediante dos fenómenos que las sociedades emiten naturalmente y que es el humor, es decir, los chistes, el humor, el burlarse de, la gente se burla del que manda siempre, desde siempre, o el rumor. Es decir, circulan informaciones que se extienden por las sociedades, en los mercados, en la fuente donde la gente va a buscar el agua, en el pozo donde la gente va a buscar el agua, en la tienda donde la gente va a comprar. Circulan rumores que siempre son críticos con respecto a la Iglesia, a la corona, que son los dos estados, las dos instituciones absolutistas. Entonces la opinión evidentemente no existía. Y cuando surgen los primeros medios de comunicación, en el siglo XVIII también, a final del siglo XVIII, esencialmente, que es la prensa escrita, esta prensa escrita que se llama Gaceta, que se llama El Observador, que se llama El Faro, que se llama, en fin, son en realidad opiniones de personalidades. No son informaciones, hay muchas menos informaciones que opiniones. Son lo que hoy llamaríamos editoriales, ¿verdad? Y por consiguiente, eso tampoco forma tanto opinión, pero por otra parte no pueden formar opinión pública porque las sociedades donde surgen estos periódicos, y es muy interesante estudiar la historia del periodismo en particular en América Latina, porque se ve que surge relativamente tarde, siguiendo simplemente dónde están las imprentas. Y como ustedes saben, la imprenta era algo muy vigilado. Y la Iglesia en particular vigilaba las imprentas, porque la imprenta, quien dice imprenta dice libro, quien dice libro dice idea, y quien dice idea puede ser idea que va en contra de lo que hay que pensar, de la doxa. Y por consiguiente hay que vigilarlo, y la Inquisición lo vigiló hasta, evidentemente, el siglo XIX. Pero cuando se empieza a desarrollar la prensa, pues es evidente que no es opinión pública, porque hoy nosotros cuando decimos opinión pública, pensamos opinión de masas, de las masas.
Pero la masa mismo, esto que llamamos masa, es una invención reciente. Curiosamente y paradójicamente. ¿Por qué? Porque evidentemente para leer la prensa hay que saber leer. Y en las sociedades tradicionales solo una pequeña minoría sabe leer. 10%, 20%, 30%, pero no 100%. En muchas sociedades aún hoy día en América Latina no sabe leer el 100% de los ciudadanos. ¿Qué interés puede tener y qué peligro corre la democracia si finalmente gente que no está informada da su opinión sobre un proyecto gubernamental que se supone que hay que tener cierta cultura para entenderlo? ¿Entienden? O sea que, y actualmente es un poco lo mismo. ¿Cómo vamos a limitar las redes, digamos, más allá de las limitaciones que ya tienen todos los países la libertad de expresión? Lo que llamamos libertad de expresión está muy controlado, todo el mundo lo sabe. La libertad de expresión no permite decir todo lo que uno quiera, por definición, ¿verdad? Porque hay que respetar la libertad de los demás en particular, y pues no se puede decir cualquier cosa a propósito de las demás personas si no está fundado de una empresa o de un particular. Entonces, obviamente, aquí es un poco igual hoy día. Estamos confrontados a esta situación. Es la problemática de comunicación de esta generación. En otros momentos ha habido que resolver otra temática, por ejemplo, el poder, ¿a quién pertenecen los medios? ¿Podemos permitir una total concentración de los medios? Ese era el gran tema de los años 70 y 80, 1970 y 1980, cuando se crearon los grandes conglomerados mediáticos, que un solo grupo poseía la prensa, la radio y la televisión, como es el caso hoy día en Perú, donde hay un solo grupo que controla toda la prensa, todas las radios, todas las televisiones. ¿Se puede permitir eso? Eso es libertad de comunicación, libertad de prensa, libertad de expresión. No estamos diciendo, como decía Bourdieu, la opinión pública no existe. La opinión pública es el espejo de los medios. Los medios de masa crean masa, evidentemente. Los medios de masa domestican a las sociedades. Hoy no es posible, gracias a las redes. Entonces, evidentemente lo que quiero aquí es a la vez apoyar esta idea que lanza Lenis, que yo creo que es muy importante, que los juristas y las juristas que están en la sala deberían ayudarnos a prolongar esta reflexión, y al mismo tiempo decir, evidentemente hay que ir con cuidado, porque si hubiéramos hecho lo mismo con la democracia, entonces solo votarían unos cuantos, los egresados de las universidades, por ejemplo, así votaríamos nosotros nada más, ¿verdad? Pero eso no sería muy democrático. Muchas gracias.